Ahora tenemos un ejercicio un poquito más complicado que el anterior, que involucra tres partículas y una pregunta bien interesante de sobre dónde debemos colocar alguna de ellas. Pero bueno, ya no hablo tanto y bueno, vamos a pasar a dibujar la figurita y a poner los datos que tenemos. Listo. ¿Qué es lo que tenemos? Bien, tenemos dos partículas, Q1 y Q2, que están separadas por una distancia de 600 milímetros, que bueno, es lo mismo que 0.6 metros. Acuérdense que milímetro significa, bueno, por 10 a la menos 3 metros, que equivale a dividir el 600 entre 1000. Eso nos daría 0.6 metros. Bien, ahora, cuestiones sobre los valores o magnitudes de las cargas. En este caso tenemos microcoulombs. Este prefijo de acá significa micro. Y bueno, es equivalente a multiplicar por 10 a la menos 6. Entonces, debemos tener ese cuidado de poner 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y lo mismo para el caso de Q2, 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Bien, también nos dan una carga 3, que brillantemente puse ahí como Q3, que vale 12 microcoulombs. No la puse en los datos porque se van a dar cuenta de que es inútil saber cuánto vale Q3 para este tipo de problema. No en general, para este tipo de problema. ¿Qué es lo que nos está planteando? Nos está preguntando en qué punto ubicado sobre la línea que une a Q1 y Q2, tenemos que colocar a Q3 de modo que la fuerza resultante sobre ella sea nula, o sea, que sea cero. Bien, yo lo dibujé tentativamente aquí, que creo que lo dibujé muy en medio, pero bueno, no importa, realmente no sabemos dónde está. Podría estar un poquito más para acá o un poquito más para acá. Eso lo vamos a averiguar dentro de algunos minutos. Voy a nombrar algunas cosas antes de empezar a resolver el problema porque es muy útil a veces hacer la figura, poner nombres a las cosas, para no marearnos después con el álgebra. Bien, la distancia que hay entre Q1 y Q3 la voy a denominar, ¿qué será? R1. Ajá, ahí está. Y la distancia que hay entre Q3 y Q2 la voy a denominar R2. Ahora, ¿qué característica importante cumplen R1 y R2? Bien fácil, si yo sumo R1 con R2, me tiene que dar 0.6 metros. Lo voy a tener eso en cuenta por acá, R1 más R2 es 0.6 metros. Y es bastante obvio, si yo sumo la distancia que hay de la carga 1 a la carga 3 con la distancia que hay de la carga 3 a la carga 2, pues me tiene que dar la distancia total de carga 1 a carga 2, porque todo esto es una línea recta. Bien, ya tenemos una primera ecuación por ahí que nos va a ayudar más adelante. No sé si ponerle nombre, tal vez sea buena idea esta que sea la ecuación A, por poner algo, ¿no? Bien. ¿Qué otro detalle se me anda olvidando? Cierto, las fuerzas. La carga 3 es negativa, entonces ¿qué va a pasar con su interacción con la carga 1? La carga 3 y la carga 1 se atraen porque son de signos contrarios. Entonces va de nuevo, yo estoy hablando sobre la carga 3, es la que me interesa. Entonces la carga 1 la voy a dejar fija, no voy a dejar que se mueva. Y la carga 3 voy a dejar que vaya hacia donde quiera. En este caso, como nada más estoy hablando de la interacción entre la carga 3 y la carga 1, ignorando a la 2 de momento no existe, lo que vamos a tener es que la carga 3 quiere ir hacia la carga 1. Entonces tenemos una fuerza de atracción entre la carga 3 y la carga 1 que hace que la carga 3 se mueva hacia la izquierda. Bien, ahora esa fuerza, no sé, le voy a llamar fuerza 1,3. La fuerza entre la carga 1 y la carga 3. Bien, pudo haber sido 3,1. Da lo mismo. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora con la carga 3 y la carga 2? Lo que vamos a tener es también una fuerza de atracción, porque son de signos contrarios. Entonces voy a ignorar a la carga 1, no existe ahora, y si yo soltara la carga 3, se movería en dirección hacia la carga 2, porque se siente atraída por ella. A esta fuerza le voy a denominar fuerza, no sé,
2, 3. Bien. Ahora, ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Son fuerzas que se oponen, es decir, la carga 3 está siendo jalada de ambos lados por la carga 1 y por la carga 2. Si yo quisiera que la fuerza resultante de este par fuera nula, el único requisito que se debe cumplir es que la fuerza 1,3 sea exactamente igual en magnitud a la fuerza 2,3. Ustedes saben que si tenemos dos fuerzas que son antiparalelas y estas tienen la misma magnitud, al sumarlas lo que va a resultar es que se van a cancelar, nos va a dar 0. Entonces ese sería un segundo enunciado importante. La fuerza 1,3 tiene que ser igual a la fuerza 2,3 en magnitud, porque en dirección de hecho son contrarias. Llamémosle a esta la ecuación B. Bien, ya tengo planteado entonces todo el panorama. Primera cuestión, la suma de las distancias de la carga 3 a las otras dos cargas me tiene que dar 0.6 metros. Y segunda cuestión, las fuerzas que aplican tanto la carga 2 como la carga 1 sobre la carga 3 tienen que ser iguales en magnitud para que se cancelen y la fuerza resultante sobre Q3 sea 0. Bien, entonces voy a empezar a desarrollar la ecuación B. La vamos a escribir de este lado usando la ley de Coulomb porque son interacciones eléctricas. Y lo que nos va a quedar, por ejemplo, para la fuerza 1,3 es lo siguiente. Tendríamos F1,3 sería la constante por la carga 1 por la carga 3 sobre la distancia que separa a carga 1 con carga 3, que sería R1 en este caso, yo le llamé R1, R1 al cuadrado. Esto debe de ser igual a la constante, de nuevo, para la fuerza 2,3, por la carga 2, por la carga 3, sobre la distancia que separa a carga 3 de la carga 2, que en este caso es R2 al cuadrado. Listo, escribí la ley de Coulomb en cada uno de los lados. Y bueno, podemos hacer algunas simplificaciones, podemos eliminar algunas cosas, por ejemplo la constante se va, está de ambos lados, podemos desaparecerla. Y lo mismo la carga 3, ¿ven por qué les decía que no era ni siquiera necesario anotarlo como dato? No nos iba a servir para absolutamente nada. Entonces, de esta expresión más o menos larga nos va a quedar esta cosa un poquito más breve, Q1 sobre R1 al cuadrado, igual a Q2 sobre R2 al cuadrado. Bien. De momento esto no tiene solución, porque si bien yo sí conozco los valores de Q1 y Q2, que están por acá, yo desconozco ambos valores de R1 y R2. Pero para eso nos va a ayudar muchísimo nuestra ecuación A. De la ecuación A puedo sacar lo siguiente. Puedo declarar mi odio por R1 o por R2. Da igual, en este caso, como R1 aparece primero, pues voy a deshacerme de ella primero. Lo que voy a hacer entonces en la ecuación A es despejar R1. Y bueno, sería simplemente 0.6 menos R2. Así de sencillo, el R2 pasó restando. Esto que está aquí lo voy a sustituir acá. Y entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener una ecuación en donde la única incógnita es R2, porque va a aparecer aquí y acá. Y listo. El mismo procedimiento se pudo haber hecho si yo despejara R2. Solo que ahora lo tendría que sustituir de este lado y me quedaría una ecuación en la que la incógnita es R1. Así que ven que da básicamente lo mismo. Yo quise deshacerme primero de R1, así que bueno, vamos a seguir con eso. Si tomo esta parte y la sustituyo por acá, me va a quedar que Q1 sobre 0.6 menos R2 al cuadrado debe ser igual a Q2 sobre R2 al cuadrado. Listo, tenemos una bella ecuación donde la única incógnita es R2. Bueno, que de bonita no tiene gran cosa porque tenemos por acá un binomio, tenemos esto elevado al cuadrado y tenemos las cargas que además están en microcoulombs. De hecho van a ver que esta parte también fue un tanto inútil, pero a lo mejor tengo que borrar por acá. No, de hecho probablemente me quede aquí. Vamos a hacer una separación acá.
Bien bonita nuestra separación. Y ahí vamos a continuar con el procedimiento. Voy a hacer algo bien extraño, pero van a ver qué útil es, sobre todo en este tipo de problemas. Voy a sustituir Q1 y Q2, pero con todo y el prefijo. Sí me cabe. Q1 es 5 microcoulombs. Entonces tendríamos 5 microcoulombs sobre 0.6 menos R2 al cuadrado. Y esto es igual a la carga 2, que es 7 microcoulombs sobre R2 al cuadrado. Es como una especie de sustitución parcial porque, bueno, además R2 no sé cuánto vale, así que aunque quisiera yo sustituirlo, no podría. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense cómo el prefijo micro, es más, de hecho, toda esta parte, vamos a ponerla con otro color para que sea todavía más evidente. Toda esta parte es idéntica en ambos lados de mi ecuación, microcoulombs y microcoulombs. Y ya sabemos que eso significa por 10 a la menos 6, es decir, multiplicar el número que está aquí por 10 elevado a la menos 6. Entonces podemos eliminarlo, así como eliminamos la K y eliminamos Q3, podemos deshacernos de esa parte, adiós, hasta nunca, porque se estaba multiplicando con los numeritos que teníamos acá juntos. Entonces nos acabamos de deshacer de estos términos que nos iban a hacer la vida muy pesada al momento de resolver la ecuación, porque pues quién quiere tener un por 10 a la menos 6 ahí, ¿verdad? Y miren qué bonito nos queda. Vamos a tener la siguiente expresión, 5, literal 5, sobre 0.6 menos R2 elevado al cuadrado igual a 7 sobre R2 elevado al cuadrado. Ya se ve un poquito más bonita nuestra ecuación. Temo que como que ya he gastado mucho espacio y no quiero escribir de este lado. Voy a borrar y seguimos con la solución. Ok, ya borramos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Se ve algo intimidante, pero tampoco es la gran cosa. Hay dos caminos dependiendo de lo que les guste o les desagrade. Por ejemplo, un camino sería el camino de la cuadrática, que voy a anotarlo por acá. Es más, le voy a poner su propio nombre. Bien, ¿cómo es el camino de la cuadrática? Es bien simple, lo que voy a hacer es tomar este término y como está dividiendo, lo voy a pasar para acá multiplicando al 5 y este término lo voy a pasar multiplicando al 7. Es decir, simplemente los voy a cruzar. Me va a quedar algo como esto, 5R2 al cuadrado igual a 7 por 0.6 menos R2 al cuadrado. Y bueno, ¿qué haríamos en este caso? Habría que desarrollar este binomio, luego multiplicarlo por el 7. Me iba a quedar aquí una especie de trinomio cuadrado, que iba a pasar de este lado restando, y lo iba a igualar a 0. El resultado es que iba a tener una ecuación cuadrática que bien podría resolver utilizando la fórmula general. Ese sería el camino de la cuadrática. Bastante estándar y bueno, ese nunca falla. Por eso es que no lo voy a desarrollar en este caso. Si ustedes quieren intentarlo, adelante, les va a salir exactamente la misma solución que la que yo voy a obtener. Pero se me acaba de ocurrir otro método para aquellos que le tienen miedo a la cuadrática o simplemente para aquellos que ya están aburridos de la cuadrática. Yo no, a mí me encanta, pero pues también es bonito de vez en cuando proponer una solución diferente. Bien, entonces eso sería el camino de la cuadrática. Esto nos llevaría a la fórmula general. Y de ahí vamos a sacar dos soluciones. De momento no sabemos cuáles. ¿Cuál es la otra manera que se me ocurre para resolverlo? Bien, vamos a hacer algo medio extraño. Igual, voy a cruzar cosas, pero de otra manera. Este término lo voy a pasar de este lado para reemplazar al 7. Y el 7 lo voy a mover de este lado para que quede debajo del 5. Voy a hacer las dos operaciones al mismo tiempo. Entonces voy a tener 5 sobre 7 igual a 0.6 menos R2, esto elevado al cuadrado, sobre R2 al cuadrado. Hasta ahí
No he hecho nada extraño. Si quiero deshacerme de este cuadrado que está aquí, tanto arriba como abajo, pues la solución o el camino rápido sería simplemente sacarle raíz a esta parte, pero eso me obligaría a sacar raíz también de este lado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a sacar raíz de ambos lados. Entonces tendría 5 sobre 7, y bueno, como le saqué raíz, lo pongo por ahí. Y de este lado simplemente me va a quedar 0.6 menos R2, porque al sacarle raíz desaparece este cuadrado, sobre R2, que también pierde su cuadrado. Pero cuidado, ustedes saben que cuando sacamos raíces cuadradas hay dos posibles soluciones, una positiva y una negativa. Entonces esto sería más o menos la raíz de 5 séptimos. Cuidado. Este más o menos también lo pudimos poner de este lado, no de ambos porque sería un exceso. Es de este lado o de este, pero me conviene más tenerlo aquí. Ahora, ya que tenemos esa bellísima expresión, lo que vamos a hacer es esta parte de arriba, que es una resta, la vamos a dividir entre esto. O sea, ustedes saben que esto es equivalente a escribir, digamos, pongámoslo así por acá, 0.6 sobre R2 menos R2 sobre R2. Simplemente distribuir, ¿no? 0.6 sobre R2 menos R2 sobre R2. Esta parte sabemos que fácilmente se puede convertir en un 1. De este lado no voy a hacer nada, lo voy a dejar igual. 5 séptimos más menos la raíz de esa cosa igual a 0.6 sobre R2 menos 1. ¿Qué es lo hermoso de esta ecuación? Ya prácticamente tenemos despejado R2. Ya comparándolo al final, viene saliendo casi igual de largo este método que este método. Tampoco creen que esto es lo máximo. Pero insisto, para ponernos creativos, ¿no? Este 1 que está restando lo voy a pasar sumando de este lado. Y a lo mejor, para ahorrar un poquito de espacio, lo voy a escribir por acá. Tendríamos lo siguiente: 1 más menos la raíz de 5 séptimos es igual a 0.6 sobre R2. ¿Qué pasa si yo quiero despejar R2? Es bien sencillo. Todo este término voy a encerrarlo. Es bonito agrupar las cosas. Por ejemplo, todo este pedazo es un solo ente. Llamémosle A. O de cualquier otra forma, no importa. Es decir, yo tendría una estructura de la siguiente manera: A igual a 0.6 sobre R2. Qué chueco me quedó. Entonces yo puedo intercambiar el R2 con la A muy fácilmente. R2 pasa al lugar de la A y la A pasa al lugar de R2. Así que voy a tener ya para R2 lo siguiente: R2 es igual, lo reto por acá, 1 más menos la raíz cuadrada de 5 séptimos y arriba el 0.6. Bien, solamente para que las unidades nos cuadren, recuerden que el 0.6 estaba dado en metros. Entonces aquí tenemos las soluciones para R2. Una sería 0.6 sobre 1 más la raíz de 5 séptimos y la otra sería 0.6 sobre 1 menos la raíz de 5 séptimos. Si hacemos ambas operaciones en la calculadora, nos van a quedar dos posibles resultados. Vamos a ponerlo a lo mejor con, no sé, una llave, yo que voy a saber. Entonces tendríamos un valor para R2 de, ¿dónde lo anoté? 0.325, ese sería un valor posible, y el otro valor solución para R2 nos da aproximadamente 3.87 metros. Ya ustedes lo descubrirán cuando hagan sus operaciones. Bien, ¿cuál de los dos valores, que de hecho son los mismos que les van a salir utilizando el camino de la cuadrática, cuál de estos dos valores es la solución al problema? Bien, borré la figurita, cosa que no debía hacer, pero bueno, ustedes la tienen, así que recuerden que la distancia entre las cargas extremas, la R1 y la R2, la Q1 y la Q2,
era de 0.6 metros. Si nosotros queremos que la carga 3 esté en medio de eso, R2 no puede valer 3 metros. Se saldría y por mucho. Entonces la solución, vamos a ponerlo por acá, esta estaría mal. Esta de acá arriba sería la correcta, es la que tiene sentido. Y a lo mejor me conviene poner una figurita, tal vez. Creo que arriba todavía tengo algo de espacio, bueno, abajo tengo más. Acuérdense, aquí estaba una carga, aquí estaba la otra y aquí estaba la negativa. Es Q1, Q2 y Q3. Entonces nos está diciendo que la distancia R2, que es la distancia entre la carga 3 y la carga 2, es de 0.325 metros. Eso implica inmediatamente que la distancia entre la carga 1 y la carga 3, pues es lo que le falta para los 0.6 metros, que en este caso es de 0.275 metros. Y bueno, tiene un poco de sentido porque está más lejos de la carga 2 que de la carga 1. ¿Por qué digo eso? La carga 2 es más grande que la carga 1. Entonces ejerce una fuerza de repulsión mayor que la que puede ejercer la carga 1. Por eso Q3 está ligeramente movida hacia este lado, hacia la izquierda. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones del problema? R2 es esto y R1 es esto de acá. Cualquiera de las dos se podría dar como solución, obviamente especificando pues qué es R2. Para mí R2 es la distancia que hay entre Q3 y Q2. Y bueno, en ese punto podemos colocar nuestra carga Q3 para que la fuerza resultante debida a las cargas que la rodean sea totalmente nula. Bien, un poquito largo, pero bueno, bastante educativo el asunto. Espero que les haya servido, que no se hayan aburrido y nos vemos en el siguiente.